En este vídeo te voy a explicar cómo crear un programa de 4 cifras de alto valor en el sector de la nutrición, del entrenamiento, de la fisioterapia, de la psicología, del coaching, de la terapia, y te voy a explicar también por qué las sesiones 1 a 1 no son la solución, cómo diferenciar de la competencia y cómo conseguir facturar más trabajando menos y, lo más importante, con clientes mucho más satisfechos que te pagan por un resultado y no por horas de tu tiempo. Porque si ahora mismo estás vendiendo sesiones sueltas, bonos de sesiones, tickets bajos o programas de bajo ticket, seguramente te estés dando cuenta que tienes un techo y que no puedes continuar así, o que vas a estar siempre estable, o que cada mes empiezas de nuevo. Así que tengo la solución. Pero antes de continuar, quiero decirte que abajo en la descripción te he dejado acceso a una carpeta de recursos gratuitos donde te enseño cómo crear un programa, cómo venderlo, el embudo que mejor funcione, muchísimos más recursos, así que pincha abajo y puedes acceder a ello. Para ponerte en contexto, este modelo no es algo teórico, es algo bastante práctico y nosotros llevamos desde 2019 aplicándolo. Nosotros empezamos en el sector de la salud, específicamente en el área de la redactación deportiva, las lesiones y la salud en general. ¿Y qué es lo que nos pasaba? Pues que estábamos vendiendo siempre tickets bajos por sesiones sueltas de 50 euros o programas bajitos. Máximo teníamos un trimestral de 150 euros. ¿Y qué nos pasaba? Que estábamos todo el día trabajando, no soportábamos más clientes, no dábamos un buen servicio y como consecuencia esto no era sostenible. ¿Por qué? Porque sí, llegamos a tener 200 clientes en activo, pero a ticket de 50 euros pues se nos iban muchos márgenes en equipo porque no podíamos sostener tanto volumen. Hasta que 2 años después nos dimos cuenta que esto no podía continuar así y buscamos una solución. La solución fue muy sencilla, cambiamos este ticket de 50 euros y este modelo de sesiones 1 a 1 por programas grupales transformadores, donde lo que hacíamos era resolver un dolor específico, un problema muy grande que tenía nuestro cliente, en vez de estar con él todo el día, toda sesión, semana tras semana, para que él notara que estábamos pendientes de él. Entonces nos llegó otro tipo de cliente que lo que buscaba era solucionar su problema específico y no tanto nuestro tiempo. Y cambiamos el ticket de 50 euros a 997 euros. Si echas cuenta, nosotros teníamos 200 clientes en activo para facturar 10.000 euros al mes y luego lo cambiamos y con ese mismo ticket para facturar lo mismo solamente necesitábamos 10 clientes en activo. Como ves, es un modelo completamente diferente y que al final pues tenemos que buscar una solución porque si no estaremos siempre en el mismo punto. Este mismo problema lo tenía nuestra alumna Andrea en el nicho de la medicina, que ella pues cuando llegó a nosotros estaba facturando bien, estaba facturando unos 6.000, 7.000 euros al mes, pero ella lo que ofrecía era sesiones sueltas de entre 70 y 100 euros. Lo que pasaba es que se pasaba literalmente todo el día dando consultas online. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues cambiamos completamente el modelo y empezamos a vender también un ticket de 997 euros. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Lo primero, cambiar la estructura. No lo hicimos de golpe, ni lo hicimos tampoco aplicando el mismo sistema de ventas que utilizaba para vender esas sesiones, porque si no, no hubiera funcionado. Y ahora Andrea está facturando más de 20.000 euros al mes de forma recurrente y trabajando mucho menos que antes, con muchos más casos de éxito y con gente que le paga por la transformación real. Entonces, lo que buscan es un programa transformador donde puedan solucionar paso a paso el dolor tan fuerte que tienen. Pero antes de continuar tenemos que ver una cosa muy importante y es que el problema principal no es que necesites más clientes. Como digo, es que tienes que revisar y cambiar el modelo que estás utilizando. ¿Por qué? Porque es donde tienes que empezar a trabajar con programas de alto valor. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Filtrar al tipo de cliente. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que es el precio, y el precio, cuando estamos trabajando con programas de alto valor, va a filtrar al tipo de cliente. Entonces el precio nos va a servir a modo de filtro o de embudo. ¿Por qué? Porque seguramente tú hayas descargado muchas veces lead magnet, regalos, guías gratuitas y seguramente estén en tu bandeja de spam, estén en el correo y no lo hayas abierto. ¿Por qué? Porque es de precio muy bajito o porque es gratis. En cambio, si esos recursos, esas guías, esos cursos gratuitos te hubieran costado un precio elevado, seguramente lo habrías visto de principio a final. Y ahí está el problema, que nosotros cuando vendemos barato nos llegan clientes que no buscan una transformación real, simplemente como no les cuesta mucho, normalmente no suelen prestar atención al servicio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es con el precio, poniendo un ticket de más de 1.000 euros, vamos a conseguir llegar a un tipo de gente que se encuentre, lo primero, en una situación que necesita tu ayuda de verdad, no un simple acompañamiento, necesita ayuda real. Lo segundo
es que va a estar en el nivel de conciencia de pagar por un programa de alto ticket. ¿Por qué? Porque él no está buscando, o ella no está buscando que simplemente le des un acompañamiento, una pequeña pastilla, una solución. Ella quiere la solución real, la transformación real del problema. Y esto lo vamos a conseguir cambiando el modelo, dejando de lado el ticket bajo, dejando de lado los programas de ticket bajo, o dejando de lado las sesiones 1 a 1 o los bonos por un programa grupal transformador. Y ahí está la diferencia, y es lo que muy pocos profesionales del sector de la salud entienden. Piensan que, vale, pues simplemente tengo que cambiar el modelo y antes utilizaba un embudo para las sesiones 1 a 1 o una estrategia, voy a seguir haciendo lo mismo, pero simplemente digo que ahora es un programa y le subo el precio. Y aquí es donde viene normalmente el fracaso. ¿Por qué? Porque empiezan a vender lo mismo, llegan al mismo público que llegaban antes y claro, ese público lo que quiere es tu tiempo, no quiere la transformación. Y ahí está el error. Y es que esto es real y al final el precio va a marcar el compromiso. No solo la estructura de programa que tengas, sino también el precio. A mí me pasó y cuando subí el precio en mi propio servicio, en vez de los 50 euros que cobramos o los 150 trimestrales, a los 997 por el tratamiento completo, llegaba gente mucho más comprometida y tuve muchísimos más casos de éxito, más de un 75% de casos de éxito con respecto al 45% de casos de éxito que tenía antes. Como ves, es una locura. Simplemente cambiando el modelo, cambiando el precio y cambiando el embudo, la estrategia para llegar a ese tipo de público. Ahora sí, una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta, porque si no haces esto, este cambio de modelo no te va a funcionar, es la importancia del nicho súper específico. Porque si tú eres un entrenador, un nutricionista, un fisio genérico, nadie te va a contratar, nadie va a estar dispuesto a pagar 1.000 euros, 1.500, 2.000, 3.000 por una solución genérica. Tienes que llegar a una persona que tenga una problemática súper específica, porque así es como lo primero, vas a diferenciarte de tu competencia y lo segundo, ese problema es un dolor tan grande que cualquier persona estaría dispuesto a pagarlo. Te pongo un ejemplo, imagínate que vas por la calle, se te cae un paquete de tabaco. ¿Cuánto es lo máximo que estarías dispuesto por recuperar ese paquete de tabaco? Pues máximo a lo mejor 5 euros, lo que te ha podido costar, ¿no? En cambio, imagínate que vas por la calle y pierdes las llaves de tu supercoche, un coche que te ha costado 300.000 euros y que además son las únicas llaves que tenías. Si no las recuperas, tienes que cambiar todo el bombín, toda la puerta y eso te cuesta 10.000 euros. Pues estarías dispuesto a pagar muy probablemente 10.000 euros por esa solución, por esas llaves. Pues eso mismo es lo que tienes que encontrar con tu cliente. Tienes que saber ayudarle de verdad y saber resolverle un problema muy específico. No puedes ayudarle a una persona que tiene un poquito de sobrepeso a perder 4 kilos, porque evidentemente eso no es un problema muy grande, no tiene suficiente dolor, puede seguir viviendo igual. En cambio, si ayudas a una persona que lleva 20 años con obesidad, que prácticamente no puede andar, que no puede moverse, a perder 40, 50 kilos, eso es un problema muy, muy específico, muy grande, y la gente va a estar dispuesta a pagarte por un programa de alto valor transformacional, que es lo que buscamos. Vale, y ahora una vez que hemos llegado hasta aquí, vamos con lo práctico, vamos con lo importante que es el paso a paso. ¿Cuál es el paso a paso que tenemos que seguir, Alex, para conseguir cambiar de sesiones 1 a 1 tickets bajos a crear un programa grupal transformador donde te paguen más de 4 cifras por el resultado? Lo primero que necesitamos es hacer un cambio de mentalidad y esto es lo más importante, porque si tú no tienes la mentalidad suficiente para creerte o verte capaz de que alguien puede pagar más de 1.000 euros por tu programa, tenemos un problema. Entonces, lo primero es saber que tienes la suficiente confianza, la suficiente autoridad y lo más importante, que de verdad le vas a dar la solución a tu cliente o tu paciente y tienes que confiar en que la gente va a pagar más de 1.000 euros por tu programa. Entonces, lo primero es mentalidad, saber que tu programa vale mínimo eso, que seguramente lo valga, porque si echas cuentas del tiempo que ha estado un cliente contigo en sesiones 1 a 1, en programas bajos o el proceso completo, seguramente sea mucho más de 1.000 euros. El segundo paso es cambiar el mensaje. Como he dicho antes, no tenemos que llegar a gente que simplemente busca estar contigo por echar el rato. Tenemos que llegar a gente que de verdad te necesita o que tiene un dolor muy específico, como te he comentado antes.
Después que hemos dejado claro que el mensaje, los ángulos de comunicación, a quién te diriges, los canales de comunicación son totalmente diferentes, el tercer punto es educar al cliente. Hacerle ver que él no necesita tu tiempo, que él lo que busca es una transformación. Esto es importante y esto lo vamos a ir educando desde el principio, desde antes que se convierta en tu cliente. Todos los ángulos de comunicación, en tus anuncios de Meta, en tus contenidos, en tu YouTube, en toda la estrategia, en la web, en la landing, en todos los puntos, tienes que ir cambiando con diferentes ángulos este tipo de mensaje. Después, el cuarto punto, para mí uno de los más importantes, es el embudo o el sistema, que tiene que ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque como he dicho al principio, si tú utilizas el mismo sistema que utilizabas cuando tenías sesiones 1 a 1, eso va a fracasar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente, el embudo que utilicemos tiene que ser mucho más específico que el de las sesiones 1 a 1. Si, por ejemplo, te llegaban de boca a boca, si te llegaban clientes de página web de referidos, si te llegaban de simplemente el contenido orgánico, eso ya no nos va a funcionar, porque ahora este embudo necesita mucha más nutrición. ¿Qué quiero decir con nutrición? Que el cliente tiene que saber más de ti, tiene que conocerte más, tiene que conocer cómo trabajas, tiene que tener más casos de éxito y tiene que tener, y aquí viene la clave, más confianza en ti antes de comprar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar 50 euros que pagar 2.000. Y ojo, también un error que suele cometer la gente es pensar que, claro, yo vendo a 50 euros porque es mucho más fácil que vender a 2.000. Pero no es así. El esfuerzo que tienes que hacer en marketing, en publicidad, en ventas, en estrategia, en contenido, es exactamente el mismo. Solo que estás llegando con un tipo de mensaje al público que busca la solución rápida y fácil de 50 euros en vez de saber llegar al público que busca los 2.000 euros. Y ahí está la clave. Necesitamos tener una estrategia que cualifique, filtre y nutra mucho más al lead, o sea, que tenga mucho más automatizaciones, muchos más pasos hasta que pase de desconocido a cliente. Y el quinto paso, una vez ya hemos elegido el embudo correcto, es la venta, que como ya comentamos en el vídeo anterior, tienes la segunda clase donde explicaba el sistema de ventas y por qué la mayoría de embudos no funcionan en el sector de la salud. Tienes que saber cómo vender este programa, porque ahí sí que es totalmente diferente vender una sesión de 50 euros que vender un programa de 2.000 o de 1.000 o de 3.000. Así que ahí es donde entra la diferencia, el proceso de ventas. Así que una vez hemos llegado hasta aquí, quédate con que el problema no es el servicio, simplemente es el modelo que no es el correcto o no es el que te va a permitir llegar a facturar más de 10.000 euros al mes trabajando menos y con clientes más satisfechos. Así que nada, tienes dos opciones. Si quieres, abajo en la descripción puedes descargarte los recursos gratuitos, y si quieres que analicemos tu negocio, veamos en qué punto se encuentran los cuellos de botella para conseguir resultados, puedes agendar abajo una sesión gratuita de consultoría donde vamos a ver tu paso a paso. Así que nada, un placer y te veo en el próximo vídeo.